cambiar los nombres de las figuras cautelares para admitir excepciones, como dijimos antes. Y aún en esas medidas cautelares plantear que no rigen ciertas limitaciones a la vieja prisión preventiva porque de aquí se trata de otro instituto. Entonces, creo que tenemos que entender que todo el sistema penal y sus comportamientos en general tampoco son el resultado voluntarista, así como una transformación no es un resultado voluntarista de una voluntad política, como advirtió Sebastián, tampoco la permanencia, la persistencia hacia estas prácticas del sistema penal depende de la voluntad de sus jueces. En otro foro, que también compartí ayer con Binder, él se preguntaba, ¿cómo puede ser que finalmente los profesores garantistas hayamos ganado gran cantidad de lugares preponderantes en la justicia, sin embargo las prácticas del sistema penal sean lo mismo? En parte, porque sigue habiendo de los otros jueces, pero en gran parte, porque no depende de una decisión voluntarista de la persona en concreto que está ahí sentada. Es un entramado de prácticas que tiene su propia lógica de persistencia. Y entre ellas están los intereses cruzados con el poder policial y con el poder político, que también van a reclamar que ciertas personas permanezcan necesariamente privadas de libertad. Recuerdo el caso de un juez federal que contaba cómo era presionado por la DEA para dejar a ciertas personas presas, y que cuando no lo hizo, no porque estuviera a favor de tal o cual persona o en contra, ni porque el caso lo ameritara, simplemente porque bajo la lógica estricta de las garantías no correspondía dejar detenida a esa persona. Digamos que duró poco tiempo más su carrera como juez federal. Digamos, más allá de este caso, como un caso extremo de una presión muy brutal, en un fuero que es muy chico, aunque es clave, que es el fuero federal, la presión política, por hacer efectiva, no es solamente la de la persecución política a los jueces bajo la amenaza de hacerles un juicio político, sino también toda una red de relaciones que los jueces tejen con los poderes policiales y con las fuerzas de seguridad, en las cuales, digamos, reclaman el manejo de este tipo de herramientas de coerción. Quiero decir, el sistema penal no es el resultado de ciertas coordenadas histórico-político-culturales nada más, sino además de una transacción permanente entre todos los actores y las agencias que se disputan la cuestión penal. Que por ello sería muy difícil tratar de imponer un cambio así por decreto, por decirlo así, o desde la discusión académica estrictamente, sin antes contar con el apoyo de muchas de estas agencias y esos actores y sin contar con un plan de reaseguramiento, de abolición de la prisión preventiva y de cualquier otra medida de coerción durante el proceso, so pena de que bajo el cambio de rótulo estemos facilitando la supervivencia escondida de la misma medida y así incluso terminar favoreciendo su expansión como en todos los otros casos de transformaciones históricas con efectos perversos. Creo que entonces, como conclusión final, es hora de que los juristas nos empecemos a involucrar más activamente en las prácticas, en el estudio de la inserción de nuestras ideas en un determinado contexto social y político y en una determinada institución precisa, localizada, con actores estudiados empíricamente, en lo que la historia nos enseña sobre cómo los operadores de esas instituciones penales ponen en marcha esas reformas, qué hacen con ellas, y en cuáles son las condiciones para que eso sea así, para que sea puesta en marcha en un sentido o en otro. Creo que ese involucramiento en lo que nos toca tiene que ir desde pensar las estrategias normativas para impedir que la reforma sea el vehículo para una transformación absolutamente contraria, es decir, puede ser una sobreinundación de garantías, incluso utilizar la repetición o la reiteración como una técnica legislativa para evitar luego las modificaciones parciales. Puede ser incluso no proponer la reforma sin antes hacer un análisis mucho más completo del contexto en el que se va a dar, de las prácticas y de los posibles usos, incluso en sentido contrario que puede tener esa reforma, y también diseñar una forma de ejecución para llevar a cabo esa transformación. En definitiva, creo que tenemos que salir de esa idea que antes critiqué, del pensamiento mágico y del derecho como fin en sí mismo, y empezar a involucrarnos en políticas criminales, ya no en transformaciones legislativas. Y pensar la transformación legislativa solo como una herramienta más de la transformación
propuesta a partir de una política criminal mucho más amplia y mucho más integral que involucre la mirada puesta en las prácticas. Gracias.